Hola Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido. Vemos ya Hola, que se concretan estos anuncios del presidente Kast y también concretan la tranquilidad peruana, porque escuchábamos al canciller Hugo de Sela diciendo que no lo entienden como algo inamistoso ni como algo que perjudique nuestras relaciones bilaterales. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? Bueno, ese trabajo que ven que está realizando estas máquinas excavadoras forma parte, lógicamente, de una promesa de campaña de José Antonio Kast. Ya en la presidencia le ha dicho que va a ser lo primero que va a ejecutar. Estamos viendo, obviamente, esto se desarrolla dentro del territorio chileno. Tienen total autonomía, tienen total derecho de asegurar su frontera como ellos consideran que sea. Y como bien han señalado las autoridades en el Perú, este no es ningún movimiento inamistoso, no demuestra ningún tipo de discordia para nada. Simplemente están asegurando su frontera como ellos consideran que deben hacerlo. Y finalmente, ha sido un anuncio del ahora presidente de Chile. Vemos esta máquina realizando esa excavación. Más o menos debe ser una zanja de unos 2 metros de ancho. La profundidad, bueno, es poco difícil determinarlo en video, pero me imagino que debe tener más o menos la misma profundidad. Hay que tener en cuenta que la frontera con Perú, por ejemplo, tiene una extensión de unos 150, 160 kilómetros más o menos. La frontera con Bolivia es mucho más complicada, son más de 800 kilómetros, un poco menos de 900 kilómetros. Claro, es un territorio agreste en el lado peruano, es una zona desértica, es mucho más complejo, pero hay que tener en cuenta un detalle importante. La situación de las dos fronteras es totalmente diferente. En el lado de la frontera peruana, es cierto, hay una gran actividad comercial, hay una gran cantidad de contrabando, no lo puedes negar, pero sí hay mucho cruce de personas turistas que van de un lado a otro. Esto se mantiene abierto para el cruce legal, digamos. Sí. Los pasos ilegales en la frontera de Perú y Chile son menores a los que existen en la frontera con Bolivia. Claro. Por evidentes razones, la primera de ellas, la de Bolivia, casi 5 veces más larga, más extensa, más compleja. Sin embargo, en la frontera de Bolivia con Chile sí hay una situación mucho más delicada, porque no solamente hay tráfico de migrantes, se ha detectado un gran flujo de traficantes de drogas, principalmente de fentanilo. Es más, los estudios de inteligencia en Chile han determinado que el fentanilo ha llegado a Chile o sale de Chile muchas veces a través de la frontera con Bolivia. Es un tema bastante complejo. Nosotros hemos mencionado anteriormente en el bloque internacional, recordarás que hemos comentado esta mafia de robo de vehículos de alta gama en Chile que se venden tranquilamente a vista y paciencia de las autoridades en Bolivia. Incluso recordarán que en un momento emitimos un informe donde el actual presidente Rodrigo Paz decía que iban a ver la manera de regularizar esta situación, cosa que no agradó mucho en Chile porque dijeron, oye, es una mafia que roba esos vehículos en Chile, ¿cómo los vas a legalizar en Bolivia? Más bien deberían devolverlos. Pero bueno, en esta organización criminal detectaron que hay policías bolivianos, hay policías chilenos, agentes que ven el tema migratorio de control en las fronteras de Chile y de Bolivia. Es toda una organización criminal funcionando muy bien a la que lógicamente este tipo de trabajos les van a dificultar las cosas. Hay algo que queda perfectamente claro y es que el presidente Kast está replicando un poco lo que ha hecho Donald Trump o prometió Donald Trump en la frontera con México. Él habló del trabajo de poner una cerca, de hacer una serie de trabajos para detener el flujo migratorio. Claro, José Antonio Kast pues comulga con esas ideas de Donald Trump. Si hay algo que ha demostrado el trabajo de Trump en la frontera con México, es que este tipo de acciones pueden entorpecer el flujo o el trabajo de esas organizaciones criminales, pero lamentablemente no lo van a detener. Claro, José Antonio Kast ha anunciado que no es solamente hacer esta zanja, no es solamente poner un cerco de 5 metros de altura, también va a haber patrullaje del ejército, o sea, va a ser toda una tarea conjunta, ¿no? No va a ser una cosa que queda ahí. Vamos a estar pendientes, por supuesto, pero como tú bien dices, este es un plan más extenso. Así es, este plan de seguridad que ya ven que ha iniciado en la frontera con Chile contempla barreras de 5 metros, zanjas muy profundas y también vigilancia con drones. El gobierno del presidente Antonio Kast ha reiterado que esta es la única vía para evitar la inmigración ilegal. Vamos a verlo. El gobierno de José Antonio Kast puso en marcha el llamado Plan Escudo Fronterizo, una estrategia destinada a frenar el ingreso irregular de migrantes por la frontera norte de Chile. La medida se concentra principalmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, zonas donde se han detectado numerosos pasos clandestinos desde países vecinos. El plan contempla la instalación de vallas metálicas de hasta 5 metros de altura, equipadas con sensores y sistemas de vigilancia, con el objetivo de bloquear rutas utilizadas para cruzar la frontera sin control.
Además, el proyecto incluye la excavación de zanjas de hasta 3 metros de profundidad para impedir el paso de vehículos y caravanas que trasladan migrantes. Y nosotros lo hemos reiterado una y otra vez. Chile se entra por la ventana, perdón, se entra por la puerta, no por la ventana. Y eso es lo que vamos a hacer cumplir. Vamos a hacer cumplir la ley. Uno de los puntos más intervenidos será Colchane, donde en los últimos años se registró un aumento de cruces irregulares. El plan Escudo Fronterizo también incorpora tecnología de vigilancia como drones, cámaras térmicas y monitoreo en tiempo real, junto al despliegue de militares y policías en la zona. Nosotros tenemos el legítimo derecho de defendernos como país de la inmigración ilegal. Aquí en Chile hay casi 1.800.000 personas que son inmigrantes y hay bastantes miles y miles, para no dar cifras y equivocarme, de personas que están en una situación ilegal. Entonces tenemos que ponerle un atajo y el presidente en uso de sus facultades está protegiendo a los chilenos. Con esta combinación de infraestructura, control territorial y tecnología, CAS busca reforzar la seguridad y cerrar los pasos irregulares en la frontera norte. Todo un gasto enorme. Lógicamente, el presidente CAS no ha precisado cuánta plata se va a invertir en ese plan de asegurar la frontera, pero bueno, de algunos millones de dólares es de todas maneras. Él en su momento, cuando era candidato, mencionó que ellos tenían contemplado un gasto de hasta 300 millones de dólares para asegurar ese tema. Ya hemos escuchado, o sea, estamos viendo en ese momento en las imágenes en vivo que tienen al costado de la pantalla ese trabajo que ya está realizando en ese momento el gobierno chileno en la frontera con Chile. Claro, se espera que en cuestión de minutos se pronuncie el presidente José Antonio Kast, que él dijo que iba a estar presente en ese trabajo, pero esto es solamente una parte. Ya ahí, como mencionaba el informe, se ha contemplado la vigilancia con drones. En la cerca que se va a levantar también de 3 metros de altura, va a haber sensores térmicos para controlar justamente el ingreso de estos inmigrantes ilegales. Es todo un trabajo que ellos ya habían realizado, ya venían realizando anteriormente. Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric ya hubo un plan precisamente para tener el flujo migratorio. Recordarán que en su momento nosotros seguimos de cerca esos trabajos que realizaban con patrullas de la policía, de los carabineros en ese caso, pero lo que está contemplando el gobierno de CAS es que participe también el ejército chileno. Por cierto, les hemos hecho una pregunta que tiene relación con esos trabajos en la zona de frontera. La vamos a poner en pantalla porque también tenemos algunos comentarios que queremos leer. ¿Crees que la instalación de estos cercos, zanjas, por parte de Chile en los límites con Perú va a evitar la migración extranjera? Queremos saber qué piensan y vamos a leerlos. A ver, dice, no necesitaríamos los cercos, pueden dificultar el paso de algunos puntos, lógicamente, no necesariamente, pero no eliminan completamente la migración irregular, porque las personas pueden buscar otras rutas o métodos para cruzar la frontera. Vamos a ver otro comentario. A ver, nos dice Inés. Sí, siempre y cuando no haya corrupción y los dejen pasar previa coima. Así se debe hacer aquí para nuestras fronteras. Así es, bueno, tenemos más comentarios. Dice Tonami, tomemos como ejemplo la frontera de México y Estados Unidos mexicanos. Logran llegar a Estados Unidos de igual manera como legal, así que es algo innecesario. Ajá. Bueno, es interesante porque, por un lado, a mí lo único que me queda la duda es, este no es un momento donde haya un fuerte flujo migratorio, entendamos, desde Venezuela, como lo hubo en el 2017, o se ha dado en otros años. El principal problema que tienen los países frente a la migración no son los que entran. Estados Unidos es otra historia, pero hablemos de Sudamérica. No son los que entran, son los que en todo caso no se van. Esto está evitando que entren nuevos flujos migratorios. Yo no sé cuál es la estadística que tiene al final del día el gobierno chileno para saber cuántos migrantes irregulares llegan mensualmente a Chile, sea por Bolivia o sea por Perú. Pero la promesa de José Antonio Kast estaba también vinculada a los que ya están dentro de Chile en ese momento. Todos estos trabajos, ¿cómo van a hacer que se vayan los que tú no quieres que se queden? Así es, esa es otra parte de este plan migratorio. Lógicamente, una parte es asegurar la frontera para que no entren más, pero ahí viene la segunda parte, que es la parte más compleja, podríamos decir. Estima que en ese momento en Chile hay algo de 2 millones de migrantes, entre ciudadanos venezolanos, mucha cantidad de peruanos, colombianos, bolivianos, haitianos, etc.
De todos ellos, algo de 360.000 están en una situación irregular. El presidente José Antonio Kast adelantó que una de las partes, o sea, esta era la primera, la segunda parte más compleja tal vez, era la de identificar, perseguir y detener a estos migrantes. Iban a ser detenidos, llevados a un centro de reclusión probablemente parecido a los centros de detención que tiene Estados Unidos, abrir un proceso de extradición y luego sacarlos del país. Claro, puede ser un tema sencillo si es que tú tienes una frontera común, como habíamos hablado anteriormente. En el caso es si detienen a un ciudadano peruano, lo puedes dejar en la frontera con Perú, lo mismo con un boliviano. Pero cuando se trata de un ciudadano ecuatoriano, colombiano o venezolano, ya es mucho más complejo porque ya no tienes una frontera común. Claro. Entonces, Chile no podría expulsarlos. Porque, lógicamente, ¿cómo lo vamos a recibir nosotros? Y aquí las autoridades van a decir, pero si no es peruano, ¿cómo lo vamos a recibir nosotros? Y eso sucedió hace algunos meses cuando se dio este anuncio de José Antonio Kast de quedan 100 días, cuando estaba en modo candidato todavía, que vimos un flujo irregular de migrantes que salían de la frontera y que al final se tuvieron que regresar. Pero ahora, si además has construido estas zanjas en estos pasos irregulares, suponiendo que los mandaras a la línea de frontera, que Chile agarra y los pone en el punto de la Concordia, no pueden entrar, ya no van a entrar a Perú porque están estas zanjas. Así es. De hecho, aún así por el paso oficial, no pueden entrar a Perú. De hecho, el fin de semana estábamos en vivo también con Leroy y hubo un grupo de migrantes que fueron detenidos por el ejército de Chile. O sea, ellos trataron de entrar a Perú, en Perú no pudieron ingresar a nuestro país. Solo mostró Leroy imágenes en vivo. Y ellos al momento de regresar a Chile fueron intervenidos por una patrulla militar que los entregó a un grupo de carabineros. Probablemente los llevaron a una comisaría para ver en qué situación se encontraban. Pero ahí es donde viene el problema, porque no pueden entrar a Perú. ¿Por qué? Porque nuestro país también ha endurecido ese tema migratorio. Ya pide visa, entiendo, ya hay varias... Entonces ya hay todo un esquema en el que no pueden entrar en Perú. Si estas personas salen de manera voluntaria, como ya pasó anteriormente, se van a encontrar en esta situación. El gran tema es que, claro, por el lado chileno pueden cavar una frontera, una zanja, pueden poner un cerco, lo que sea. Pero si estas personas salen caminando, toman a un autobús y dicen, bueno, yo no quiero estar en Chile, me quiero ir a mi país, no van a poder entrar al Perú. Y ahí es donde viene el problema que ya vimos el año pasado. Gran cantidad de personas que ante el anuncio de José Antonio Kast dijeron, mejor yo recojo mis cosas y me voy. Y cuando llegaron por voluntad propia, con la mejor de las intenciones y decir, me quiero ir de Chile, lamentablemente no pueden entrar al Perú. Y ahí es donde va a venir el entrampamiento. Claro, tú puedes hablar, como en algún momento un candidato mencionó, sí, nosotros vamos a ver el tema de un corredor humanitario para que puedan salir. El mismo Kast trató de reunirse con Ecuador y Chile y Perú y todos le dijeron no, no gracias. Así es, ahí es donde viene el tema. Tendrías que coordinarlo. En el caso de un ciudadano venezolano, por ejemplo, tiene que cruzar Perú, cruzar Ecuador, cruzar Colombia para poder recién llegar a Venezuela. A no ser que le paguen un boleto de avión desde Chile hacia su país o desde nuestro país hacia su país, lo cual es muy complejo. O sea, no es tan sencillo. Nosotros más adelante vamos a seguir viendo este tema porque nuestro compañero Leroy Maquera está en el lugar esperando el pronunciamiento de las autoridades chilenas.